Mañana de este lunes fueron ingresados en la morgue de Bellomonte al menos 10 cadáveres, todos por muertes violentas en el municipio de Libertador. Así reportó y dio la información el periodista de sucesos Román Camacho. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones y así ampliamos el tema. Esas cifras de ingresos como tal a la morgue durante un fin de semana, no se veían, yo creo que desde el año pasado. Desde el año, no, mentira, yo creo que antes de la pandemia no habían tantos ingresos durante un fin de semana por muertes violentas. Bueno, información importante, ¿no? Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en el año 2022 culminó con 9.367 muertes violentas, de las cuales 2.328 corresponden a víctimas de homicidios cometidos por ciudadanos comunes y 1.240 son muertes como resultado de intervenciones policiales, las cuales han sido calificadas en los años anteriores por las autoridades como resistencia a la autoridad. Y esta resistencia siempre va entre comillas. Si hablamos también de otra cifra, más de 5.000 personas son los casos de muertes que se encuentran en averiguaciones todavía por los organismos de investigación criminal del Estado. La noticia también toma importancia, ya que en las últimas 48 horas, 72 horas, sí, porque la noticia es del día de ayer, fueron asesinadas 2 mujeres trans en Venezuela. Denunciaron este domingo activistas y ONG que defienden, por supuesto, los derechos de la población más vulnerable del país, la comunidad LGBTQ+, quienes pidieron a las autoridades garantizar investigaciones con perspectivas de género, además de protección para ese colectivo. Con nosotros está un gran invitado, activista, ha hecho una labor incansable por la comunidad, además siempre ha sido valiente en asumir las causas con el compromiso que se tienen y sobre todo en un país donde los derechos de la comunidad son bastante limitados. Él es Yendri Velázquez, activista y miembro del Observatorio de Violencia LGBTQ+. ¿Cómo estás, Yendri? Bienvenido. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Mira, hablar sin duda de la noticia. Yo te pregunté en el corte si podemos ver esto como crímenes comunes o crímenes de odio. Me gustaría, Yendri, con mucho respeto, conocer las diferencias, cómo podemos nosotros explicarle a la audiencia cuando hay un crimen de odio y si estos 2 crímenes de estas 2 mujeres trans en Venezuela entran en esta categoría. Sí, bueno, los crímenes de odio basados en prejuicios, que le ponemos ese apellido, son crímenes que se están motivados por el odio, el rechazo, la discriminación a ciertas características específicas de una población, de la población a la que se está atacando o las víctimas. En este caso, un crimen de odio basado en prejuicios hacia una persona trans es por rechazo a la identidad de género de esta persona. ¿Qué caracteriza un crimen de odio? Los niveles de violencia, la exposición del cuerpo, también los mensajes que se puedan ir añadidos a este crimen en específico. Esto podemos ver si a una persona LGBTIQ o una mujer trans la roban en una camionetica, ¿es un crimen de odio? No, Okay. es un robo común. Ahora, en el caso de estas 2 chicas asesinadas, en el caso de La Gocha, por ejemplo, que vivía aquí en Caracas, una mujer de 45 años, los niveles de violencia indican que es un crimen de odio, porque la necesidad de causar tanto daño, de causar tanto sufrimiento a una persona si fuese un crimen común, o un robo, o un asalto, ¿no? Entonces, estas son una de las cosas que hay que tener siempre como en la mira, que los niveles de odio y la exposición del cuerpo en lugares o en vías públicas. Pasa más o menos igual que con los asesinatos a las mujeres en general, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un femicidio y un crimen común? Cuando hay unos niveles de violencia, cuando lo comete también las parejas, por ejemplo, o alguien que tiene una relación de poder sobre esa persona. Más o menos pasa igual con los crímenes de odio. En el caso de estas 2 chicas que hemos venido denunciando sus asesinatos, los niveles de violencia, en el caso de la chica en Maracay, la exposición en la vía pública y además los niveles de violencia previos al asesinato, también indica que podrían ser crímenes de odio. Ahora, esto no es una cosa que nos corresponde a nosotros como organizaciones de la sociedad civil determinar, esto le corresponde al Ministerio Público. El tema es que lamentablemente, si bien existe una fiscalía especializada en diversidad de género y derechos humanos, Venezuela no cuenta con una ley que tipifique los crímenes de odio. Entonces terminan sucediendo que estos casos, si llegan a haber justicia en algún momento, lamentablemente no va a ser la justicia necesaria ni va a ser una perspectiva necesaria para su investigación y para garantizar medidas reparatorias a sus familias, porque no existe en la legislación venezolana esa tipificación. Sí, escuchamos a Román Camacho anteriormente que decía que este era el fin de semana, fue el fin de semana más violento desde la pandemia, ¿no? Esto nos pone en alarmas y nos daba a entender de que ciertamente el venezolano tenía
mayor protección, podía, en términos de estadísticas, sentirse y vivir mucho más seguro. Pero cuando hablamos de la comunidad LGBTQ+, Venezuela sin duda se ha quedado atrás en cuanto a derechos que puedan garantizar vivir en igualdad a la población, a esta parte de la población. Pues hoy, y como bien lo hemos defendido en todas las tribunas, no existe, por ejemplo, el matrimonio igualitario en el país. Las personas trans siguen obligadas, lamentablemente, a usar el nombre con el cual los registraron al nacer y no con el que se identifican. Y yo quiero preguntar a partir de esto, Yendri, más allá de los derechos que son violentados, ¿cómo vemos el nivel de violencia en la comunidad? Esto forma parte, que es importante siempre recalcarlo, como violencia a la comunidad. Sí, esto forma parte lamentablemente, de las violencias homofóbicas, transfóbicas que estamos viviendo a diario las personas LGBTIQ. Porque claro, hoy estamos hablando de asesinatos, que son las formas últimas de la violencia, pero a diario vivimos con discursos basados en odio y prejuicios por parte de familiares, amigos, rectores, funcionarios públicos, incluso autoridades universitarias, ¿no? Pero entonces también vemos otras formas de violencia, como el acoso escolar, que es una de las principales formas de violencia que tienen los niños, niñas y adolescentes cuando otras personas asumen que pueden ser LGBTIQ, y esto también tiene un impacto en su salud mental. Incluso el estudio de la doctora Tamara Adrián habla de una ideación suicida en jóvenes a partir de haber sido víctimas de acoso y violencia en los colegios. Entonces la violencia homofóbica y transfóbica que vivimos la estamos viviendo en todos los espacios donde nos desenvolvemos. Obviamente quienes están en mayor exposición son las personas trans, porque su existencia ya es una forma de activismo y es más visible que cualquier otra persona. Y son hoy el foco de los discursos de odio, son hoy el foco de las violencias en las calles, en los colegios, pero también lamentablemente en el lugar que debería ser más seguro para cada una de las personas, que son nuestros hogares. Hoy las personas trans están siendo sacadas de sus hogares porque sus familias les rechazan y les violentan. Sí, tú sabes que también se generó un debate con el caso de estas dos mujeres trans asesinadas, y las autoridades también, a la hora de atender los casos, existía discriminación. ¿Cómo ves un poco el trato sobre todo ya cuando, tomando en cuenta estas dos víctimas? ¿Hay discriminación a la hora del trato? ¿Se evalúa o las autoridades atienden con la misma precisión a la comunidad a la hora de presentarte estos hechos? Bueno, mira, aquí debemos decir que sí, que lamentablemente hay discriminación por parte de los funcionarios del Estado, especialmente los operadores de justicia. Esto lo hemos visto en el observatorio cuando una ¿Qué persona... lo determina? Cuando una persona trans va a tratar de poner una denuncia ante el Ministerio Público o ante una policía municipal, son revictimizadas constantemente. Uno, no se les nombra por su nombre social, sino por el nombre que aparece en su cédula. Y además no son reconocidas como mujeres o reconocidos como hombres en el caso de hombres trans, y eso ya obviamente obstaculiza la recepción de la denuncia. Hay mucho miedo por parte de la población LGBTIQ a poner o interponer algún tipo de denuncia, porque saben que el trato que van a sufrir por parte de los funcionarios y funcionarias del Estado no va a ser el mejor. Y obviamente si tú estás viviendo un episodio de violencia y cuando vas a denunciar te revictimizan, se burlan de ti, te humillan o no te quieren recibir la denuncia precisamente por ser como eres o expresarte como te expresa, bueno, no vas a poner ninguna denuncia, porque qué confianza me va a generar un funcionario que no me respeta, ¿no? Ni siquiera mi nombre ni mi expresión. Pero entonces, además de eso, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla que incluso no contar con una investigación con perspectiva de género ya en sí mismo es una forma de discriminación en contra de las personas que habrá sufrido algún tipo de crimen o violencia. Y eso es importantísimo, que el Estado venezolano cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar el acceso a la justicia, pero además para garantizar el resto de derechos humanos a la población LGBTIQ que hoy no estamos viendo garantizados. Bueno, como bien comentamos al principio del programa, también hay una conmoción internacional e indignación, sobre todo en México, ante la muerte del primer magistrado abiertamente no binario en ese país, Jesús Ociel Baena, como bien comentamos, fue hallado muerto en su domicilio con aparentes heridas de arma blanca en la ciudad de Aguascalientes. Con respecto a Venezuela, pasando un poco esta noticia tan lamentable, ¿cómo se encuentra Venezuela en comparación con otros países con respecto a sus derechos? Estaba leyendo las estadísticas, las comparto contigo, según... sí, un grupo de estadistas
catalogan a México como el país más fuerte para la comunidad LGBT más, pero se encuentra Venezuela, sí, sin derechos esta comunidad. Entonces, ¿cómo podemos entender la vulneración de derechos y la violencia cuando tenemos dos casos tan particulares, Yendri? Sí, bueno, de hecho hay una estadística que habla de la expectativa de vida para mujeres trans en Latinoamérica es apenas de 35 años. Y cuando hacemos la comparación con Venezuela, que te contaba fuera del aire que estamos haciendo desde el Observatorio de Violencia LGBTIQ un recuento de los asesinatos a personas trans desde 2008, vemos, y ya llevamos más de 70 casos, y lamentablemente no hemos terminado de totalizar, y cuando revisamos la media estamos más o menos allí igual, entre los 30, 32, 33 años. Entonces, lamentablemente, Latinoamérica es un continente muy violento, una parte del continente muy violento para las personas trans, y cuando hacemos la comparación de Venezuela y el resto de los países, lamentablemente, nosotros ni siquiera hemos podido responder ante este problema. Sí, México y Brasil son países muy violentos, muy peligrosos para las personas LGBTIQ en general, pero se han generado respuestas y han generado políticas públicas específicas. Uno, hay leyes que reconocen los crímenes de odio y los tipifican como agravantes de los homicidios. Y dos, hay políticas de prevención y campañas de educación para desmontar los prejuicios. Al final, esta violencia de la que estamos hablando viene muy dada por mucho desconocimiento y desinformación. Esto además lo acompañan hoy que lamentablemente grupos antiderechos, lamentablemente vinculados a unos grupos extremistas dentro de las iglesias, están generando campañas de desinformación para hacer correr bulos y mentiras sobre las personas trans específicamente, y eso lo que hace es aumentar los prejuicios que ya existen y que nadie se ha encargado de desmontar. Entonces, los gobiernos hoy tienen una responsabilidad importantísima, que es atender la desinformación que hay en la población sobre estos temas y poder así luchar contra estos prejuicios que no se conviertan en formas graves de violencia como asesinatos, como violencia callejera o violencia dentro de los hogares. Es un factor importantísimo que se ha avanzado ya en países como México y Brasil, pero también el resto de la región. Las asambleas, los poderes legislativos han avanzado en reconocimiento de derechos de pareja, identidad de género, prevención del acoso escolar, leyes antidiscriminación y que garanticen también acceso a educación, salud y otros temas públicos. Yendri, ya para despedir, quiero aprovechar que te tengo. El Vaticano emitió un comunicado hace una semana donde se establecía que ya los gays y trans pueden ser padrinos de bodas y bautismo, ¿no? Sin duda generó cualquier cantidad de reacciones. Aprovechando que estás aquí, ¿cuál es la respuesta? Me dejaste el tema ligero al final, ¿no? ¿Por qué? No, mira, bueno, esto nosotros o sea, creo que es un tema muy importante para las personas LGBTIQ creyentes, que la Iglesia Católica finalmente empiece a flexibilizar sus políticas internas. Creemos que eso es importante, pero todavía hay unos temas que hay que hacerse responsables de cómo a través del tiempo el discurso de la Iglesia Católica ha sido la excusa para generar políticas discriminatorias. Sí, es así. ¿No? Entonces, si bien aplaudimos esto y esperamos que las personas LGBTIQ creyentes del catolicismo puedan encontrar tranquilidad entre su fe y su orientación sexual, sí creemos que es importante que la Iglesia avance en temas mucho más importantes, que es asumir las responsabilidades que han tenido en temas de discriminación a lo largo del mundo, porque incluso hay leyes que, como estuvieron aquí vigentes en los 80, la ley de vagos y maleantes, o la ley que hace poco, el artículo que hace poco se anuló de la ley del registro del Código Militar, que hablaba de relaciones antinatura. Todo esto está en supuestos que lo que ha hecho es reproducir desde la Iglesia Católica. Entonces el mensaje aquí es que, bueno, aplaudimos esta medida, pero hay que dar un paso adelante para trabajar efectivamente por el respeto y la inclusión de las personas LGBTIQ. En Venezuela, ¿qué se espera? Más allá de las acciones que ustedes van a tomar, porque sabemos que siempre están movilizándose para exigir, ¿cuál es la próxima acción? Yendri, ¿qué se tiene planteado? Bueno, la semana que viene es el Día de la Memoria Trans, un día que se utiliza para recordar a todas las personas asesinadas. Vamos a estar el lunes en la calle exigiendo respuesta ante no solo estos dos asesinatos que hemos venido denunciando, sino los asesinatos que hemos denunciado alrededor de los años, y seguir exigiendo. Lo que se espera es mucho más activismo de calle, mucha más participación, pero también mucha más concientización a las familias, a nuestros amigos, a nuestras amigas, para que entiendan que ser una persona LGBTIQ no es una enfermedad, no se contagia, no es malo, que además somos unas personas como cualquier otra, y que los derechos humanos de las personas LGBTIQ son derechos humanos y es deber del Estado garantizarlos sin ningún tipo de discriminación. Bueno, escuchábamos a Yendri Velázquez, activista y miembro
del Observatorio de Violencia LGBT y Cumasa. Gracias por venir, Yendri. Muchísimas y sobre gracias, todo, Luis. bueno, por ser voz valiente, voz que no se cansa en buscar y dar, exigir los derechos que merece esta comunidad. Vamos ahora con publicidad. Publicidad.